Y como lo avanzamos, venimos hablando del polémico lenguaje inclusivo, la variación morfológica y sintáctica del español, que busca dar cabida a otras identidades de género más allá de hombres y mujeres. Esto ha generado un fuerte rechazo de los expertos en la lengua. El lenguaje se define como poderoso, dinámico y para muchos es sinónimo de la forma en la que nosotros vemos el mundo. Las palabras son las bases para nuestra conexión con otros, con nuestro entorno y también con nuestra propia identidad. Para los activistas de la comunidad LGBTIQ+, identificarnos en nuestros propios términos y ser reconocidos con palabras inclusivas forma parte de esta democratización del lenguaje y también del orgullo de ser quienes somos. Pero para los expertos en la lengua, para algunos eso se trata de algo innecesario y que a algunos también lo catalogan como la destrucción del español, en nuestro caso. Para ello ya me acompaña en el estudio nuestra segunda invitada del día. Ella es Dane Aro Belmont, directora ejecutiva de la Fundación GAT, Grupo de Acción y Apoyo de las Personas Trans. Dane, gracias por su tiempo, por estar aquí con nosotros en Directo American France 24. Gracias a ustedes por la invitación y por interesarse también en poner este debate también en público y conocimiento de las personas. Pues hablemos entonces del lenguaje inclusivo. Pues empecé con esta pregunta que le voy a hacer con nuestro primer invitado y se la hago también a usted. ¿Destrucción de la lengua o lucha por la igualdad? Yo siento que es una lucha por la igualdad, porque es que igual la lengua está construida también para comunicar lo que somos, como representamos también la cultura, y esta transformación cultural implica también un reconocimiento de derechos. Ahí lo que estamos hablando no es solamente de cómo se transforma el lenguaje, sino cómo hacemos las personas también para que el derecho a la identidad y el autorreconocimiento de otras identidades y otras personas también tenga una validez cuando lo hablamos en público o en espacios mucho más amplios. El lenguaje inclusivo le apunta justamente a esa transformación. Dane, ¿cómo es el lenguaje como lo conocemos ahora? ¿Le parece que es excluyente? Yo siento que está formado sobre unas bases demasiado patriarcales y machistas sobre la lectura general. O sea, seguimos pensando que hablar solamente en masculino no es invisibilizar las figuras femeninas dentro del lenguaje, pero históricamente hemos visto que cuando las cosas no se nombran como son, adquieren una serie de barreras para acceder a los mismos derechos. Cuando hablamos, por ejemplo, de nuevas formas o transformaciones del lenguaje, no estamos hablando de algo que solamente pase con el lenguaje inclusivo o el lenguaje no sexista. Pasa con todo. Ahorita, como lo mencionabas, por ejemplo, incluso terminología que hemos adaptado y que hemos aprendido en el último año y medio, que tiene que ver con el COVID-19, las enfermedades, el contagio, eso también tiene que ver con la adaptación y la transformación, porque es que hemos tenido también que adaptarnos y transformar justamente la forma como nos relacionamos con la cultura y con lo que nos pasa. Así como cambiamos y aprendimos cosas nuevas para hablar del COVID-19, también lo podemos hacer para aprender y reconocer las identidades de las personas no binarias o personas trans que no se sienten recogidas dentro de este binario de lo masculino y lo femenino. Dane, estamos a su parecer en la evolución, digamos, o empezando a evolucionar e incluir en nuestro lenguaje en nuevos términos. ¿Cómo lo ves? Yo siento que todo el tiempo el lenguaje está en evolución, o sea, cuando lo miramos también en perspectiva, utilizar, por ejemplo, términos como googlear, facebookear, tuitear o las adaptaciones y las correcciones que hace la misma Academia de la Lengua Española implican un avance del reconocimiento no solamente de cómo hablamos las personas, sino también de qué estamos hablando. Ahí es importante reconocer que las identidades trans y no binarias también merecen ese tipo de reconocimiento. Y siento que la transformación no es tan radical. No le pedimos a todas las personas que lo hagan todo el tiempo, no le pedimos, sino que respeten a las personas que quieren ser enunciadas de esa manera. Digamos, si nos puede dar ejemplos, ¿no?, de cómo puede ser este lenguaje inclusivo para referirse a una persona no binaria. Antes de usted estábamos con nuestro primer invitado también y nos hablaba sobre algunos ejemplos de hablar también de ver la humanidad como pues una persona y no simplemente como un masculino y femenino. Desde su perspectiva, ¿cómo lo ven? ¿Cómo nos puede explicar o poner ejemplos, ¿no?, reales para entender un poco más? Digamos, lo principal para hablar de lenguaje inclusivo es también entender que no toda la figura a la que nos estamos refiriendo es una figura masculina. Por ejemplo, cuando hablamos de todos los hombres
en el mundo, estamos hablando particularmente de una figura masculina en el mundo. Cuando hablamos de todas las personas en el mundo, ahí ya estamos hablando de lenguaje inclusivo, porque no estamos reconociendo solamente la figura del hombre en el mundo, sino también de las mujeres, de las personas trans, de las personas no binarias. No todo tiene que ver con poner una E al final o poner un les antes o decir todos, todas y todes. Tiene que ver también con cómo nos estamos pensando antes lo que vamos a enunciar. Si decimos, por ejemplo, todas las personas que estudian biología, entendemos que son profesionales o personas que se están dedicando también a esta labor. No es necesario decir solamente como todos los biólogos en el mundo. A eso nos referimos un poco cuando hablamos del lenguaje inclusivo, a reconocer las identidades, pero también a descentralizar esta figura de lo masculino como sobre lo único a lo que podemos hacer referencia y lo único sobre lo que podemos trabajar, porque esto también tiene que ver con una lucha social y política. Eso le quería preguntar, ¿cómo hacen ustedes entonces para concientizar a las personas y no sé si también a los políticos desde su fundación específicamente? Desde la Fundación GAT generamos espacios seguros para las personas con experiencias de vida trans y no binarias que no encuentran justamente estos espacios de reconocimiento. A partir de allí empezamos a generar espacios de apoyo para las personas y empezamos a generar una serie de estrategias de reconocimiento de incidencia política para impactar también no solamente en el territorio nacional, sino también a través de la articulación con otras organizaciones a nivel internacional, lo que implica pensarse como una persona trans en América Latina. En Argentina, el gobierno del presidente Alberto Fernández ya incluyó, ¿no?, en el documento de identidad poder poner una X o no identificarse ciertamente con algún género, femenino o masculino. ¿Ustedes aquí en Colombia, por ejemplo, quieren hacer una iniciativa como esta o ya está esta iniciativa? Digamos, la semana pasada se hizo más público, pero esto era un caso que había ocurrido a inicios de año. Mike fue una persona trans no binaria que logró poner por primera vez en Colombia, a través de una serie de derechos de peticiones y tutelas, en su cédula, en la categoría no femenino o masculino, sino una T que representaba trans. Esto implica también una transformación y una mirada distinta en cosas tan pequeñas como nos pensamos la salud, como nos pensamos la educación, como nos pensamos la edad de pensión para las personas, porque implica dejar de pensarnos en el binario solamente de la existencia de lo masculino y lo femenino y empezar a apostarle a qué es lo que realmente nos interesa. Si nos interesa clasificar a las personas por su sexo de nacimiento, si vamos a hacer una taxonomía completa y vamos a averiguarle todo el pasado a las personas, o queremos que se pensionen a una edad u otra en razón a las dificultades, barreras de acceso o experiencias de vida que han tenido. Dani, ya tenemos 30 segunditos para terminar esta entrevista. Su conclusión entonces en torno a este lenguaje inclusivo, ¿cuál es el mensaje que quiere dar? Yo creo que sobre todo es muy sencillo practicarlo, es muy sencillo hacerlo y sobre todo el valor que tiene en el reconocimiento y la transformación que tiene el aceptar la identidad de otras personas es increíble. Esa transformación en colectivo solamente es posible si entre todos nos acompañamos. Pues Dani, gracias por su tiempo, por estar aquí con nosotros esta mañana de jueves en Directo América en Francia 24. Gracias a ustedes por la invitación. Estábamos conversando con Dane Aro Belmont, directora ejecutiva de la Fundación GAT, Grupo de Acción y Apoyo a Personas Trans.